Dentro de unos días voy a entrevistar a Mario Vargas Llosa. Para mí es un acontecimiento porque no es simplemente un escritor galardonado con el Nobel y con una trayectoria literaria salpicada de auténticas obras maestras como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo o La Ciudad de los Perros, sino porque se trata de una figura que me ha acompañado desde joven, desde muy joven, desde los 16 años, cuando leí La Ciudad de los Perros. En esa fecha yo ya había descubierto la literatura a través de Dostoyevsky. Crimen y Castigo me deslumbró, me pareció algo extraordinario. No es que antes no leyera, de hecho había leído a Salgari, había leído a Verne, había leído incluso parte de los episodios nacionales, pero para mí todo eso era aventura, no era literatura. La literatura era algo distinto, algo que tenía una profundidad, una intensidad que yo solamente descubrí con Crimen y Castigo. Leí esa novela, me acuerdo, durante un mes de junio en Madrid, con un calor terrible, y experimenté una conmoción y llegué a la conclusión de que yo quería dedicarme a eso, quería ser profesor, quería ser, si era posible, escritor o como mínimo crítico literario. Después cayó en mis manos La Ciudad de los Perros. Compré la obra en la calle Altamirano, ya cerca de Princesa, en un puesto donde un señor llamado Manolo vendía libros de segunda mano a un precio asequible, y allí pues apareció un ejemplar de un escritor que yo no conocía, pero que tenía una portada muy sugerente. Era la edición de Seix Barral, donde se veía a dos perros en una actitud agresiva, un libro con un fondo verde, y según vi el libro sentí el deseo de hojearlo, de leerlo, no sé, me atrajo mucho la portada. Al igual que me sucedía con los vinilos, a veces compraba una obra simplemente por la portada. Me fui a casa, empecé a leerlo, me costó trabajo porque estaba escrito de una manera distinta. Yo había leído en el colegio a Miguel Delibes, había leído a Baroja, que también me gustaron mucho, pero era un realismo convencional, una forma de narrar sencilla, transparente, y sin embargo me encontraba de repente con unos planteamientos narrativos totalmente distintos y con unos personajes absolutamente fascinantes. Entre esos personajes pues se hallaban tres que me resultaron especialmente atractivos. El poeta, un joven cadete del Colegio Militar Leoncio Prado; el esclavo, otro cadete; y el jaguar. Para los que no lo sepan, La Ciudad de los Perros está ambientada en Lima, en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde Vargas Llosa pasó, no sé si 3 o 4 años, realizando el equivalente al bachillerato, y donde, según sus propias palabras, lo pasó francamente mal. Pues ese libro me recordó el mundo en el que yo me encontraba. Yo no estaba interno en un colegio militar, pero sí iba a un colegio de sacerdotes con profesores que eran militares retirados, excombatientes de la guerra civil. Algunos pues eran particularmente autoritarios, nos pegaban. En aquella época era normal pegar a los alumnos, capones, reglazos, te hacían ponerte de rodillas, humillaciones verbales. Y en el patio, entre las diferentes secciones, había unas peleas monumentales. Allí no había chicas, era un colegio solo de chicos, y todo se dirimía pues a base de golpes. Había un machismo insufrible. Recuerdo que por los baños circulaban las revistas eróticas de la época, como el Interview. Hoy en día parecerían inocentes en comparación con lo que ahora se consume en ese terreno. Y yo allí pues me sentía terriblemente mal, ¿no? O sea, yo no encontré a nadie que le gustara leer, a nadie que le apeteciera escribir. Y el trato que me dispensaban los profesores para mí era muy vejatorio y muy humillante. De repente encontré un libro en el que refugiarme, con unos personajes que me resultaban muy cercanos. Yo me identificaba con el poeta, no escribía novelas pornográficas, pero imaginaba a un chico inteligente y sensible en un entorno conflictivo. También me sentía identificado con el esclavo, un chico débil, un chico vulnerable, al que sus compañeros le hacían la vida imposible,
No era mi caso, pero también es cierto que yo me defendía a base de desarrollar un carácter que no era el mío, mostrando una dureza que no tenía y me sentía como un impostor, terriblemente incómodo. Y luego, pues bueno, había un personaje más, el Howard, un matón, que me recordaba a algunos de los líderes del colegio, ¿no? Mis compañeros no eran delincuentes como el Howard, pero sí tenían algunos esa conducta machista, violenta. Yo me sentí pues atrapado por esa historia, fascinado por esa trama. Recuerdo el día en que terminé la novela, que tiene pues un desenlace inesperado, ¿no? Donde se revela que un personaje está en la vida de otros tres, ¿no? Como algo fundamental, como un eje, como un poderoso eje que mueve toda la trama. Recuerdo cuando terminé la novela, me quedé pues, con una sensación que no sabría describir, ¿no? Aquello había sido algo más que una lectura, había sido un acontecimiento. La novela era perfecta, estaba perfectamente organizada, perfectamente estructurada, te atrapaba, el lenguaje era fascinante. Y me quedé estupefacto cuando descubrí que el autor había publicado la obra en 1963, que es el año de mi nacimiento, lo cual significaba que había alcanzado la madurez narrativa con solo 26 años. De inmediato sentí envidia y deseo de emulación. El tiempo pues no corroboró mis expectativas. He sido incluso como crítico literario un autor tardío y hasta ahora con 57 años solo he publicado 3 libros. Lo cierto es que después de leer La ciudad de los perros me metí en La casa verde, la segunda novela de Vargas Llosa. Era algo distinto, pero tenía un lenguaje que me catapultó hacia otros autores hispanoamericanos, como Lezama Lima o como Alejo Carpentier. Allí, bueno, pues en esta novela ambientada en la Amazonía, las palabras discurrían con una plasticidad, con un lirismo, con una profundidad. Era un festín de la palabra y el protagonista del libro, para mí, en ese momento, fue el lenguaje. Conversación en la catedral ya me corroboró que Vargas Llosa era uno de los mejores novelistas vivos. Ahora mismo creo que es el mejor novelista vivo en español, en lengua castellana. Y este libro, pues bueno, era como un perfecto aparato de relojería, de alta precisión, donde todo estaba meticulosamente hilvanado, donde no había ningún hilo suelto. Y eso sí, en los 3 libros se respiraba muchísimo dramatismo, una visión trágica del ser humano, ¿no? Algo que te sobrecogía, ¿no? Yo pensé de inmediato, ya había leído otras cosas, en el Macbeth de Shakespeare, cuando dice que la vida es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido, de furia y que nada significa. He de reconocer que en esos años, que yo era muy pesimista y leía mucho a Cioran, su breviario de podredumbre, del inconveniente de haber nacido, la tentación de existir y otras obras, me sentí complacido por ese eco trágico. Ahora, con el paso del tiempo, pues veo las cosas con más optimismo. Recuerdo las novelas posteriores de Vargas Llosa que me gustaron, pero me sorprendieron porque había un cambio brutal de registro, ¿no? De repente La tía Julia y el escribidor o Pantaleón y las visitadoras era una novela divertidísima, pero sin ese fondo dramático y a mí me resultó en ese momento insuficiente. Sí, me reí, reconocí la maestría, pero eché de menos ese ambiente shakespeariano que se respiraba en obras anteriores. Cuando años más tarde yo me encontré con La guerra del fin del mundo, de nuevo me sentí conmocionado, ¿no? Me parece una novela perfecta, casi que está a la altura de Guerra y Paz, de Tolstoy, y bueno, pues ambientada en el Sertão, en Brasil, durante una rebelión popular contra las autoridades por parte de los sectores más marginados de la sociedad. El libro pues tenía también una enorme fuerza dramática. No voy a entrar en toda la obra de Vargas Llosa, que me he leído y que he seguido con muchísimo interés. Solamente quiero destacar también dos cosas más. Primero, su faceta como periodista, que me parece muy brillante. Yo he sido profesor de instituto durante 25 años y he utilizado muchísimo sus artículos, especialmente el que escribió sobre Nelson Mandela. Los alumnos, chicos de 15 y 16 años, escuchaban el artículo con mucho respeto, sorprendidos por su claridad, por su profundidad
Y para mí, que fui profesor de filosofía y de ética, fue una herramienta imprescindible, de un gran valor pedagógico. Y no quiero dejar de mencionar pues su evolución política. Yo de joven me acerqué al marxismo, estudié filosofía en la Complutense de Madrid. En esa época no ser marxista casi era una herejía. Después me alejé de la política hacia posiciones más moderadas y en los años de la crisis, en el 2008, con el fenómeno de Podemos, volví a acercarme a la política y aunque ya era mayorcito cometí el error de abrazar de nuevo el marxismo. Fue un idilio lamentable, casi senil, de 2 años. Y 2 años después estaba horrorizado de las cosas que había, de los artículos que había publicado, de las tonterías que había dicho. Y de inmediato comprendí que había perdido mi discurso propio. O sea, me había transformado en una especie de máquina que repetía una doctrina, una serie de fórmulas. La voz de la tribu había prevalecido sobre la razón. Cuando rompí con ese entorno sufrí un linchamiento virtual sin mucha importancia. No es agradable entrar en las redes sociales y que 400 personas te estén insultando, pero yo creo que fue la penitencia merecida por el error cometido. Por eso, pues me parece muy interesante la trayectoria de Vargas Llosa, que pasó del marxismo al liberalismo y en él se ha mantenido sin ser un reaccionario. Yo no comparto su entusiasmo por las recetas económicas neoliberales, si es que ese nombre se puede utilizar con algún sentido, pero sí creo en la economía de mercado, sí creo en la necesidad de que no haya unos impuestos abusivos y que la mejor política social, sin duda, es la creación de empleo. Eso no quita que al mismo tiempo haya que adoptar medidas solidarias para que nadie se quede atrás, marginado o excluido. Entrevistar a Mario Vargas Llosa dentro de 5 días para mí es un acontecimiento. Espero el momento con mucho fervor. Espero que la tecnología no me juegue una mala pasada, porque creo que es una oportunidad única e irrepetible. No sé si Mario Vargas Llosa llegará a ver este vídeo, pero desde aquí simplemente decirle que su obra fue muy importante para mí, para mi vida, y lo ha sido para la vida de otras personas. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que puede obtener un autor.